yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Viva Chávez, hasta el 2021 vive nuestro presidente Chávez. Ya vamos a empezar a celebrar nuestra victoria porque somos vencedores. El país no quiere seguir siendo gobernado y administrado como lo ha venido siendo Chávez en estos 5 años y medio. Y además anunciando que son 6 años y que van a ser 6 años más y que va a estar hasta el 2021. Eso es un delirio que el país no resiste. Mira, tengo muchísimas esperanzas de que Venezuela haga un cambio hacia su progreso y esperamos que todos nos unamos, que haya unión, armonía y que salgamos adelante. Hay algún sector privado todavía que está conviviendo con Chávez. Lo que sí está claro para mí es que hay muchos en Venezuela que todavía creen que pueden convivir con Chávez. Y eso no es verdad. Con Chávez no se puede convivir en el sentido de oportunidad de desarrollo. Simplemente Chávez los utiliza en los momentos que los requiere, que los necesita para salir adelante, para tapar toda esa incapacidad y esa ineficiencia. Bueno, en este momento la más visible es de los empresarios venezolanos que se han dado cuenta que el proceso político en su país va para largo y entonces han regresado y han tratado de acomodarse a una economía boyante que tiene muchos contratos, muchas posibilidades de surgir y han dejado de un lado el problema político, o sea, pasaron de la oposición de la calle a acomodarse en los negocios que ofrece el mejor empleador y el mejor contratista que hay en Venezuela, que es el propio Estado, con dólares, de petrodólares por todos lados. Eso es una característica. En el caso de Venezuela en particular, quizás hubo una primera ola que se fue y que se vino acá a la Florida a propósito. Una gran parte de esa población que ahora vive acá en Weston y en Doral, que ambas tienen ahora esta noción de que es Westonzuela y Doralzuela. Pero también es cierto que gran parte de la empresa privada en Venezuela ha buscado un acomodo con el gobierno y que está funcionando y que hay gente que está ganando plata en Venezuela. O sea, si bien hubo una etapa inicial donde muchos se fueron, hay también ahora hay un reacomodo que se está dando. Y eso es básicamente es una realidad. O sea, Chávez no se va y los empresarios tenían que buscar algún reacomodo. Sí, de alguna manera eran empresarios los que estaban detrás del golpe, pero yo no diría que los empresarios, o no todos por lo menos, se fueron a vivir al exterior como consecuencia de la develación del golpe. Yo pienso que por lo menos los dueños, aunque no los gerentes, vivían en el exterior desde hace tiempos y vinieron a tratar de alguna manera soliviantar los ánimos para producir el derrocamiento de Chávez. Soldaditos que a la guerra vamos, porque nuestra patria en peligro está. Recuerdo que el mismo día que a mí me ponen preso, había llegado a un acuerdo en la Organización de Estados Americanos, en la mesa de negociación y el gobierno, donde no iba a haber más persecución política. Bueno, y el gobierno se estrena por el otro lado, en ese momento, pues, haciendo este secuestro y esta detención. Esa es la realidad de lo que se vivió en Venezuela y que está pasando, sin lugar a duda, en este momento una situación bien difícil. Para darle combustible a este gran movimiento que hoy se desató. Decía el científico Lavoisier, en la naturaleza nada se crea, nada se pierde. Todo se transforma. Cuando yo me tengo que escapar para acá, después logro que venga mi esposa con mis hijos
y a mis hijos los meto dentro de la solicitud de asilo, pero mi esposa no entra dentro de la solicitud de asilo porque tenemos que tratar de salvar el esfuerzo de toda una vida allá. Allá hay una serie de empresas y una serie de patrimonios, de activos que deben de tratar de recuperarse por lo menos algo. Y mi esposa entonces queda en ese trayecto, tratando de ir, ver qué podemos salvar. Y de hecho, si no hubiera sido por conseguir algunos recursos de allá, por la vía de la venta de algo, de lo que se salvó, pues tampoco hubiéramos podido tener la oportunidad de poder, no vamos a decir comer, pero sí por lo menos vivir decentemente. De una u otra forma, el gobierno de Chávez fue buscando y ubicando algunos activos que yo tenía y fueron no expropiándolos, sino invadiéndolos. Bueno, la gente invadió. Yo tenía unos terrenos en la zona industrial La Guacamaya, importantes. Bueno, fueron invadidos, mi hermano fue a hablar con ellos y todo, y nos mandó para acá a Costa Carles, él, que es gobernador ahora, que era el general de la Guardia Nacional en aquel momento. Bueno, y así sucesivamente. ¿Qué pasó con los terrenos? Bueno, se los quedaron, pues. ¿Y los ocupa quién? La gente, ahí están, hicieron ranchos. Y no hay a quien tú puedas acudir a la justicia porque nadie te da respuesta, nadie te da solución. ¿La justicia cómo está operando en ese caso? La justicia está secuestrada por Chávez. La justicia trabaja para lo que Chávez decide. En Venezuela no hay ninguna institución hoy en día que no esté bajo el cuadro de mando directo de Chávez. Y los partidos fascistas en este país van a desaparecer. Tan sencillo como es. Patria o muerte, camarada. Esto es Bolívar, no partidos políticos. Esto es Bolívar, un sentimiento bolivariano. Es el pueblo de Venezuela sin armas. Las armas las tienen las Fuerzas Armadas. Lo más difícil es la parte familiar. La parte económica no. La parte económica se resuelve, pero la parte familiar sí. Sobre todo quienes hemos sido formados como familia. Entonces, cuando tú no puedes estar con tu esposa, tus hijos están separados de tu esposa, no puedes ver a tus hermanos, no tienes oportunidad de que hay un familiar que está enfermo y tú te sientes impotente de poder ir, que tú no eres médico, pero sin embargo el acto de presencia es importante, ¿no? Entonces recibes noticias de que fulano falleció y no lo pudiste ver por estar aquí sin poder salir. Entonces yo creo que la parte familiar, para mí por lo menos, es lo más duro, lo más difícil. Sobre todo cuando me toca vivir con estos dos muchachos que todos los días pues, se levantan y todos los días tienen la esperanza de que su madre va a llegar algún día. La gente sabe que el que manda Chávez, el mundo sabe que el que manda Chávez. A esta triste oposición. Ok. Sorpresa. A bailar todo el mundo que el comandante volvió. Chávez volvió. Chávez. Venezuela ha perdido muchos talentos, ha perdido muchos profesionales, ha perdido las nuevas generaciones que se han formado en Venezuela, porque quizá uno que ya tiene 50 y pico de años, pero tenemos muchachos de 30 años, profesionales de 30 años, bien formados en Venezuela y que no tienen ninguna oportunidad de encontrar trabajo verdaderamente adecuado a esos talentos. Y entonces se nos escapan para otros países, como el caso hacia los Estados Unidos, hacia Europa. Y bueno, esos talentos de 30 años recién formados, que son el futuro de un país, en el caso de Venezuela son el futuro del país, sobre todo de esas grandes oportunidades que tiene Venezuela como país en el área energética, en el área minera, en el área de gasífera y en el área agrícola y en el área de la construcción. Bueno, se nos están escapando, se nos están yendo, pues no tienen oportunidades. Muchos
recién graduados buscando oportunidades. Otros se han tenido que ir a terminarse de graduar afuera por la persecución política. Y otros que son padres de familia y se están llevando también esos muchachos que están a punto de graduarse. Entonces, ese talento no se recuperará para Venezuela tan fácilmente como podamos recuperar una situación de paz o de tranquilidad. Para mí eso es lo más difícil. Porque a esos muchachos que logran radicarse en otro país y encontrar oportunidades y logran hacer pareja y crían a algunos hijos, bien difícil es que ellos puedan regresar a Venezuela. Ojalá que el nacionalismo les pique ese gusanito y podamos tener esos talentos de Venezuela. Ok. Y a mi presidente no lo tumba en Naiden. Así que mi pueblo, acompáñenme en ese corito que dice: ¡Que viva la revolución! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva! Día a día va cerrando las oportunidades de desarrollo. Un país en donde el Estado es el mayor inversionista, donde el Estado es el mayor empresario, no hay oportunidad de desarrollo de la actividad privada. Y la actividad privada es la que genera la riqueza de un país. No hay ningún gobierno que genere riqueza en el país. Son las empresas privadas las que generan esa riqueza. Eso se debe a la incapacidad del gobierno y que el gobierno no da oportunidad al sector privado para que participe y haga las obras que se requieren. Entonces, por supuesto, el talento se va porque no tiene oportunidad. Se cierra la puerta. Pero se cierra la puerta y se va. Entonces, hay empresas que día a día están buscando otras oportunidades en otros países. Yo creo que Venezuela no tenemos en estos momentos, tal y como está la situación, una salida por vía electoral. Tendríamos que cambiar el Consejo Nacional Electoral, hacerlo verdaderamente independiente, transparente, hacer una revisión del padrón electoral que está abultado. De hecho, las últimas informaciones, ya algo notorio público, es que los ciudadanos peruanos en Venezuela están siendo cedulados inmediatamente para que puedan participar en las elecciones de Perú y en las elecciones de Venezuela a favor de Chávez. Entonces, bajo esa situación, ¿cómo usted cree que puede haber unas elecciones transparentes? ¿Cómo puede haber una discusión política en la cual los factores democráticos sean los que prevalezcan y la voluntad del pueblo sea respetada? No. Chávez llegó para quedarse hasta el día que lo dejen quedar. Bueno, un papel mucho más importante del que ha jugado históricamente en nuestro país. Habida cuenta de que los precios están a niveles históricamente altos y eso ha sido aprovechado sin escrúpulos, sin control por el gobierno de Chávez para comprar conciencias en Venezuela y también para esparcir su proyecto de revolución a nivel continental. De manera que Chávez sin estos precios del petróleo posiblemente se hubiese derrumbado, porque buena parte de sus políticas populistas están afincadas en la distribución sin control y además sin fines prácticos y fines concretos de buena parte de los recursos provenientes del petróleo. Y en esta fase final de la campaña del referéndum revocatorio es fundamentalmente el petróleo quien financia la campaña electoral del presidente Chávez. Limpiamente las elecciones están ganadas por el sí, mayoritariamente. No solamente porque lo digan las encuestas, sino porque es así. Nosotros hemos hecho trabajo de campo y es así. Usted ve los mítines que hacen ellos, son mítines maleteados, transportados. O sea, son gente que traen del interior, 1.500, 2.000 autobuses, gente pagada, le dan un kit bolivariano. Pero los mítines que se hacen aquí del sí y de la oposición son pura gente de acá mismo de Caracas, o sea, de los alrededores de Caracas, no son gente transportada. Ahí usted se da cuenta, él puede llenar la avenida Bolívar, pero esa avenida Bolívar la llena con gente traída del interior de la República, no es gente de acá.
suelta tu confianza. Así es que Chávez no se va. Las elecciones ganará. Ha llegado la hora. Son los extranjeros que llegaron a este país y se hicieron de tanta riqueza y nos robaron nuestros espacios, porque este pueblo fue siempre mal acostumbrado cuando llegó el imperio español, ¿verdad? Y nos saquearon y se llevaron toda nuestra riqueza, no se pudieron llevar petróleo, y entonces ahora ellos vienen por más. Vienen allá a hacer la conciencia del pueblo y no pasarán. Esos no son los extranjeros que agrupa la Legión Emancipadora Bolivariana, porque la Legión Emancipadora Bolivariana es un grupo de personas preparados para la lucha, para emanciparnos del Imperio del Norte, como Bolívar se emancipó del gobierno español. De decir la verdad. Ahora te digo rápido. Hasta el 2021 y un poquito más. Será fácil pelear, ya que la lucha será con monstruos de verdad, de mucho dinero, mucha maldad. Por eso yo digo con este canto que acabemos con la división entre los venezolanos. Para mí esto es un hecho trascendente. Nosotros tenemos que enterrar los odios. No pueden haber dos pueblos. No, hay un solo pueblo que puede tener diferencias entre sí y resolver sus diferencias civilizadamente. Todo aquel que tenga un pensamiento democrático sabe que se dirimen las controversias políticas en debates políticos, no en diatribas políticas, en descalificaciones, en esa manera pendenciera como el presidente trata a una oposición que tomó el camino democrático y que él se equivocó al no entender los cambios que se habían producido en ella. Nuestro presidente no se va. Mi vida cambió completamente. Yo tenía una estabilidad económica, social, familiar. En estos momentos adolezco de las tres cosas. Sin embargo, siempre con la fe en alto y con mucho optimismo y con mucha esperanza y bueno, con mucha capacidad de trabajo para salir adelante. Tengo mis dos hijos aquí, uno de 13 y uno de 15. Están estudiando y bueno, ahí los voy sacando adelante. Tengo una hija que está estudiando periodismo en Venezuela y tengo un hijo que bueno, me hizo abuelo, se casó y no conozco a la nieta. Están rotos esos lazos. No pueden venir para acá, yo no puedo ir a verlos. Entonces mi esposa en Venezuela, tratando a ver si podemos solucionar el problema para que por lo menos se reúna con estos dos muchachos pequeños, que les hace mucha falta. Y bueno, ha sido muy duro. Quizás si mi padre estuviera vivo, conversaría a lo mejor con él de lo que es el exilio, porque él le tocó también parte de cuando la guerra de Franco, ¿no? Ok. Sorpresa. A bailar todo el mundo que el comandante volvió. Chávez volvió. Chávez volvió. Trabajaremos por el país, por nuestros nietos y por nuestros hijos. A la gente el sí, para trabajar por Venezuela. Ahí me estás filmando, pero no me estás cantando. Sí, Venezuela necesita gente que trabaje. Tenemos muchos niños abandonados en la calle, muchos. Los viejos, los mayores, todos abandonados. Primeramente, en Venezuela nunca hubo referéndum revocatorio. Un referéndum revocatorio no llama a que vayan a votar o a decidir los que están a favor del presidente, en este caso que era del presidente. Al referéndum revocatorio van los que están en descontento con la actitud o con la actividad que hace el funcionario de turno, en este caso el presidente de la República, Hugo Chávez. Entonces, Chávez no podía dejar que eso fuera un referéndum. Entonces montó un plebiscito y lamentablemente la oposición venezolana, y aupado por la Organización de Estados Americanos y por el Centro Carter, le dieron esa validez de ese plebiscito. Entonces, ¿qué pasó? Sí, fue la gente y fue la gran mayoría a que Chávez tenía que dejar el poder.
ellos invirtieron los números. De hecho, hasta un libro sacó el rector, el presidente, Jorge Rodríguez del Consejo Nacional Electoral, y cuando se lo dio a la imprenta no se acordó de cambiar. Y cuando salió de la imprenta salió que sí eran 6 millones y pico y que no eran 4 millones y pico. Cuando yo había puesto el no eran 6 millones y el sí eran 4 millones. O sea, hasta en eso, que después tuvieron que recoger eso, los libros. ¿Cómo se puede hacer un fraude de esa naturaleza? Bueno, un mes antes de que se diera el referéndum, plebiscito, que digo yo, estuve en Baltimore, en la Universidad de Johns Hopkins, con el profesor Avi Rubin, para que nos explicara, que él es un experto en esta materia, qué tantas garantías nos daba un proceso automatizado, electrónico, con estas máquinas. El profesor Avi Rubin nos dijo, mire, lo que diga el software es lo que va a salir. Usted le puede decir que te marcó sí, a usted le dice que dice sí, pero lo que transmite es no. O cuando llegue a un determinado número de sí, los sí se convierten en no. Todo eso es lo que usted... La única manera que tienen ustedes es que en caliente auditen eso, los papelitos, con lo que dice la máquina. Se había quedado que no iba a haber transmisión de datos, sino primero se hacía el conteo ahí, digamos, se llenaban las actas y después se transmitían. Bueno, todo fue lo contrario, primero se transmitió, no dejaron entrar al Consejo Nacional Electoral donde estaba la transmisión de datos a la oposición. Bueno, y Chávez lo que le interesaba es que fuera bastante gente. Y por supuesto, como era un plebiscito, bueno, si iba mucha gente y únicamente los que iban a decidir, los que querían que fuera de Chávez, era mucha gente y Chávez se iba a dar cuenta, o la comunidad internacional se iba a dar cuenta que no. Entonces por eso mismo creó eso de que, no, también los que quieren que se quede para ver si son. Entonces ahí, esa fue la primera trampa. Cuando fueron a las elecciones de gobernadores, yo hablé con varios gobernadores y se los dije, mire, ustedes están peleando por una botella vacía, porque el licor lo tiene Chávez y lo va a echar en la botella que él quiere. Y así fue. La gente sabe que el que manda es Chávez, el mundo sabe. Ahora es cuando la persona tiene que decirle y decimos no a la violencia y decimos no a la vecindad. Es un canto por la vida, porque Chávez no se va, compatriotas. ¡Chávez no se va! ¡Chávez no se va! ¡Vota por Chávez! ¡Chávez no se va! ¡Chávez no se va! ¡Que viva No se cansan de marchar. ¿Y qué pasa, cara Chávez? Pero lo que ellos no saben es que jamás volverán. Se la pasan en orgullo de que ya le faltan días, pero Chávez se venía hasta el 2021. Ya no tiene loco, ya no tiene loco, ya no tiene loco, ya no tiene loco. La gran mayoría de las veces, sobre todo los comunicadores internacionales, nos veían a la oposición como que éramos los que no queríamos dar el brazo a torcer, como que éramos los malos de la partida, como que no queríamos dar oportunidad y que no queríamos dejar que el presidente pudiera pues desarrollar su trabajo. Bueno, yo creo que hoy en día ya eso está claro, ya se sabe quién es Chávez, ya sabemos hacia dónde va. Y bueno, el problema, como lo decíamos en esas oportunidades, el problema ya no es un problema de Venezuela, este es un problema hemisférico,
Chávez tiene su proyecto mucho más allá de las fronteras de Venezuela y creo que en el día de hoy ya se sabe hasta dónde quiere llegar. Quiere ser el nuevo libertador de América. Gracias, gracias pueblo, muchísimas gracias por haber venido. Aquí estamos unidos y en la unión está la fuerza. Hablando, ustedes se acuerdan del que dijo: yo, Carmón Estanga, me juramento presidente constitucional de la República de Venezuela y le ordeno a Carlos Ortega que no le despache gasolina ni gas a nadie, pero como si atreven, aquí hagan lo que hagan, no hay referéndum, al igual que Estados Unidos. Hablando de Venezuela se equivocaron, yo doy la cara cuando quiera, como quieran y donde quiera. No hay referéndum, no hay referéndum, no hay referéndum. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Y'a pas plus belle que cette grue. Plus infidèle, y'a pas non plus. Pas plus volage que cette salope. Se cansan de marchar. ¿Y qué pasa, cara Chávez? Pero lo que ellos no saben es que jamás volverán. Se la pasan en orgullo de que ya le faltan días, pero Chávez se reguía hasta el 2021. Ya lo tiene loco, ya lo tiene loco, ya lo tiene loco, ya lo tiene loco. La gran mayoría de las veces, sobre todo los comunicadores internacionales, nos veían a la oposición como que éramos los que no queríamos dar el brazo a torcer, como que éramos los malos de la partida, como que no queríamos dar oportunidad y que no queríamos dejar que el presidente pudiera pues desarrollar su trabajo. Bueno, yo creo que hoy en día ya eso está claro, ya se sabe quién es Chávez, ya sabemos hacia dónde va. Y bueno, el problema, como lo decíamos en esas oportunidades, el problema ya no es un problema de Venezuela, este es un problema hemisférico. Chávez tiene su proyecto mucho más allá de las fronteras de Venezuela y creo que en el día de hoy ya se sabe hasta dónde quiere llegar. Quiere ser el nuevo libertador de América. Gracias, gracias pueblo, muchísimas gracias por haber venido. Aquí estamos unidos y en la unión está la fuerza. Hablando, ustedes se acuerdan del que dijo: yo, Carmón Estanga, me juramento presidente constitucional de la República de Venezuela y le ordeno a Carlos Ortega que no le despache gasolina ni gas a nadie, pero como si atreven, aquí hagan lo que hagan, no hay referéndum, al igual que Estados Unidos. Hablando de Venezuela se equivocaron, yo doy la cara cuando quiera, como quieran y donde quiera. No hay referéndum, no hay referéndum, no hay referéndum. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Y'a pas plus belle que cette grue. Plus infidèle, y'a pas non plus. Ellos puedan regresar a Venezuela. Ojalá que el nacionalismo les pique ese gusanito y podamos tener esos talentos de Venezuela. Ok. Y a mi presidente no lo tumba en nadie. Así que mi pueblo, acompáñenme en ese corito que dice: ¡que viva la revolución! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva! Día a día
vacía, va cerrando las oportunidades de desarrollo. Un país en donde el Estado es el mayor inversionista, donde el Estado es el mayor empresario, no hay oportunidad de desarrollo de la actividad privada. Y la actividad privada es la que genera la riqueza de un país. No hay ningún gobierno que genere riqueza en el país. Son las empresas privadas las que generan esa riqueza. Eso se debe a la incapacidad del gobierno y que el gobierno no da oportunidad al sector privado para que participe y haga las obras que se requieren. Entonces, por supuesto, el talento se va porque no tiene oportunidad. Se cierra la puerta. Pero se cierra la puerta y se va. Entonces, hay empresas que día a día están buscando otras oportunidades en otros países. Yo creo que Venezuela no tenemos en estos momentos, tal y como está la situación, una salida por vía electoral. Tendríamos que cambiar el Consejo Nacional Electoral, hacerlo verdaderamente independiente, transparente, hacer una revisión del padrón electoral que está abultado. De hecho, las últimas informaciones, ya algo notorio y público, es que los ciudadanos peruanos en Venezuela están siendo cedulados inmediatamente para que puedan participar en las elecciones de Perú y en las elecciones de Venezuela a favor de Chávez. Entonces, bajo esa situación, ¿cómo usted cree que puede haber unas elecciones transparentes? ¿Cómo puede haber una discusión política en la cual los factores democráticos sean los que prevalezcan y la voluntad del pueblo sea respetada? No. Chávez llegó para quedarse hasta el día que lo dejen quedar. Bueno, un papel mucho más importante del que ha jugado históricamente en nuestro país. Mira, tengo muchísimas esperanzas de que Venezuela haga un cambio hacia su progreso y esperamos que todos nos unamos, que haya unión, armonía y que salgamos adelante. Hay algún sector privado todavía que está conviviendo con Chávez. Lo que sí está claro para mí es que hay muchos en Venezuela que todavía creen que pueden convivir con Chávez. Y eso no es verdad. Con Chávez no se puede convivir en el sentido de oportunidades de desarrollo. Simplemente Chávez los utiliza en los momentos que los requiere, que los necesita para salir adelante, para tapar toda esa incapacidad y esa ineficiencia. Bueno, en este momento la más visible es de los empresarios venezolanos que se han dado cuenta que el proceso político en su país va para largo y entonces han regresado y han tratado de acomodarse a una economía boyante que tiene muchos contratos, muchas posibilidades de surgir y han dejado de un lado el problema político, o sea, pasaron de la oposición de la calle a acomodarse en los negocios que ofrece el mejor empleador y el mejor contratista que hay en Venezuela, que es el propio Estado, con dólares, de petrodólares por todos lados. Eso es una característica. En el caso de Venezuela en particular, quizás hubo una primera ola que se fue y que se vino acá a la Florida a propósito. Una gran parte de esa población que ahora vive acá en Weston y en Doral, que ambas tienen ahora esta noción de que es Westonzuela y Doralzuela. Pero también es cierto que gran parte de la empresa privada en Venezuela ha buscado un acomodo con el gobierno y que está funcionando y que hay gente que está ganando plata en Venezuela. O sea, si bien hubo una etapa inicial donde muchos se fueron, hay también ahora hay un reacomodo que se está dando. Y eso es básicamente una
Es una realidad, o sea, Chávez no se va y los empresarios tenían que buscar algún reacomodo. Sí, de alguna manera eran empresarios los que estaban detrás del golpe, pero yo no diría que los empresarios, o no todos, por lo menos se fueron a vivir al exterior como consecuencia de la develación del golpe. Yo pienso que por lo menos los dueños, aunque no los gerentes, vivían en el exterior desde hace tiempos y vinieron a tratar de alguna manera soliviantar los ánimos para producir el derrocamiento de Chávez. Somos como soldaditos que a la guerra vamos, porque nuestra patria en peligro está. Recuerdo que el mismo día que a mí me ponen preso, había llegado a un acuerdo en la Organización de Estados Americanos, en la mesa de negociación y el gobierno, donde no iba a haber más persecución política. Bueno, y el gobierno se estrena por el otro lado, en ese momento, pues, haciendo este secuestro y esta detención. Esa es la realidad de lo que se vivió en Venezuela y que está pasando, sin lugar a duda, en estos momentos una situación bien difícil. Para darle combustible a este gran movimiento que hoy se desató. Decía el científico Lavoisier, en la naturaleza nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. Cuando yo me tengo que escapar para acá, después logro que venga mi esposa con mis hijos, y a mis hijos los meto dentro de la solicitud de asilo, pero mi esposa no entra dentro de la solicitud de asilo porque tenemos que tratar de salvar el esfuerzo de toda una vida allá. Allá hay una serie de empresas y una serie de patrimonios, de activos que deben de tratar de recuperarse por lo menos algo. Y mi esposa entonces queda en ese trayecto, tratando de ver qué podemos salvar. Y de hecho, si no hubiera sido por conseguir algunos recursos de allá, por la vía de la venta de algo, de lo que se salvó, pues tampoco hubiéramos podido tener la oportunidad de poder, no vamos a decir comer, pero sí por lo menos vivir decentemente. De una u otra forma, el gobierno de Chávez fue buscando y ubicando algunos activos que yo tenía. Y fueron no expropiándolos, sino invadiéndolos. ¿Cómo? Bueno, la gente invadió. Yo tenía unos terrenos en la zona industrial La Guacamaya, importantes. Bueno, fueron invadidos, mi hermano fue a hablar con ellos y tal. Nos mandó para acá a Costa Carles, él, que es gobernador ahora, que era el general de la Guardia Nacional en aquel momento. Bueno, y así sucesivamente. ¿Qué pasó con los terrenos? Se los quedaron, pues. ¿Y los ocupa quién? La gente, ahí están, hicieron ranchos. Y no hay a quien tú puedas acudir a la justicia porque nadie te da respuesta, nadie te da solución. ¿La justicia cómo está operando? La justicia está secuestrada por la develación del golpe. Yo pienso que por lo menos los dueños, aunque no los gerentes, vivían en el exterior desde hace tiempos y vinieron a tratar de alguna manera soliviantar los ánimos para producir el derrocamiento de Chávez. Somos como soldaditos que a la guerra vamos, porque nuestra patria en peligro está. Recuerdo que el mismo día que a mí me ponen preso, había llegado a un acuerdo en la Organización de Estados Americanos, en la mesa de negociación y el gobierno, donde no iba a haber más persecución política. Bueno, y el gobierno se estrena por el otro lado, en ese momento, pues, haciendo este secuestro y esta detención. Esa es la realidad de lo que se vivió en Venezuela y que está pasando, sin lugar a duda, en estos momentos una situación bien difícil. Para darle combustible a este gran movimiento que hoy se desató. Decía el científico Lavoisier,
En la naturaleza nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. Cuando yo me tengo que escapar para acá, después logro que venga mi esposa con mis hijos, y a mis hijos los meto dentro de la solicitud de asilo, pero mi esposa no entra dentro de la solicitud de asilo porque tenemos que tratar de salvar el esfuerzo de toda una vida allá. Allá hay una serie de empresas y una serie de patrimonios, de activos que deben de tratar de recuperarse por lo menos algo. Y mi esposa entonces queda en ese trayecto, tratando de ver qué podemos salvar. Y de hecho, si no hubiera sido por conseguir algunos recursos de allá, por la vía de la venta de algo, de lo que se salvó, pues tampoco hubiéramos podido tener la oportunidad de poder, no vamos a decir comer, pero sí por lo menos vivir decentemente. De una u otra forma, el gobierno de Chávez fue buscando y ubicando algunos activos que yo tenía y fueron no expropiándolos, sino invadiéndolos. Bueno, la gente invadió. Yo tenía unos terrenos en la zona industrial La Guacamaya importantes. Bueno, fueron invadidos. Mi hermano fue a hablar con ellos y todo. Y, bueno, nos mandó para acá a Costa Carles, él que es gobernador ahora. Yo creo que Venezuela no tenemos en estos momentos, tal y como está la situación, una salida por vía electoral. Tendríamos que cambiar el Consejo Nacional Electoral, hacerlo verdaderamente independiente, transparente, hacer una revisión del padrón electoral que está abultado. De hecho, las últimas informaciones, ya algo notorio y público, es que los ciudadanos peruanos en Venezuela están siendo cedulados inmediatamente para que puedan participar en las elecciones de Perú y en las elecciones de Venezuela a favor de Chávez. Entonces, bajo esa situación, ¿cómo usted cree que puede haber unas elecciones transparentes? ¿Cómo puede haber una discusión política en la cual los factores democráticos sean los que prevalezcan y la voluntad del pueblo sea respetada? No. Chávez llegó para quedarse hasta el día que lo dejen quedar. Bueno, un papel mucho más importante del que ha jugado históricamente en nuestro país. Habida cuenta de que los precios están a niveles históricamente altos y eso ha sido aprovechado sin escrúpulos, sin control por el gobierno de Chávez para comprar conciencias en Venezuela y también para esparcir su proyecto de revolución a nivel continental. De manera que Chávez sin estos precios del petróleo posiblemente se hubiese derrumbado, porque buena parte de sus políticas populistas están afincadas en la distribución sin control y además sin fines prácticos y fines concretos de buena parte de los recursos provenientes del petróleo. Y en esta fase final de la campaña del referéndum revocatorio es fundamentalmente el petróleo quien financia la campaña electoral del presidente Chávez. Limpiamente, las elecciones están ganadas por el sí, mayoritariamente. No solamente porque lo digan las encuestas, sino porque es así. Nosotros hemos hecho trabajo de campo y es así. Usted ve los mítines que hacen ellos, son mítines maleteados, transportados. O sea, son gente que traen del interior, 1.500, 2.000 autobuses, gente pagada, le dan un kit bolivariano. Pero los mítines que se hacen aquí del sí y de la oposición son pura gente de acá mismo de Caracas, o sea, de los alrededores de Caracas, no son gente transportada. Ahí usted se da cuenta, él puede llenar la avenida Bolívar, pero esa avenida Bolívar la llena con gente traída del interior de la República, no es gente de acá. Hugo Chávez, suelta tu confianza. Así es que...